Y entonces, la clase pasada habíamos quedado en la conformación de las cadenas de ¿qué? De los compleos de de los complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces teníamos un complejo tipo o clase, clase 1 y otro clase 2. Habíamos quedado de que en ambos se forma la hendidura. La única diferencia es la conformación que se produce entre las cadenas. Exactamente. Entonces, el clase 2 tiene solamente cadenas beta y alfa. Y el clase 1 tiene cadena alfa y beta 2 y hemoglobina. ¿Listo? Entonces, pero todos me van a formar la hendidura, que es el nicho en el que se va a reconocer los aminoácidos. Esos aminoácidos se van a reconocer, ¿por qué? Por el péptido que se le está presentando o que se le va a presentar ¿a quién? Al linfocito T. Entonces, tenemos un nicho acá y tenemos un nicho ¿dónde? En el TCR o en el receptor del linfocito T. Entonces, hoy vamos a empezar ya con la inmunidad celular también y vamos a ver cómo se une desde esta hendidura hacia dónde, hacia el nicho del linfocito T en su receptor. Entonces, tenemos dos tipos de complejos mayores de compatibilidad, en los cuales el clase 1 va a estar formado por dos tipos de cadenas. Una cadena alfa y una beta 2 microglobulina. Estas cadenas alfa van a ser el número de ¿cuántos? De 3. Y la cadena beta 2 microglobulina va a ser el número de 1. Las cuales van a estar protegidas ¿por quién? Por la carnesina, principalmente la cadena alfa. ¿Para qué? Para que no se una a otra cadena diferente que sea la beta 2 microglobulina. ¿Listo? Entonces, esa es la función de la carnesina. Los genes de las cadenas alfa están en el cromosoma 6 y los de la cadena beta están en el cromosoma 15. ¿Qué hacen o qué harían estas cadenas? ¿Qué me van a hacer? Me van a formar el nicho para recibir el péptido antigénico y llevarlo ¿a dónde? Al linfocito T. ¿Dónde? En el TCR. ¿Listo? Entonces, acá lo primero es que tenemos unos péptidos, ¿qué? Muy grandes, pero estos son péptidos ¿de qué tipo? No, sí, son proteicos. Proteicos, que son ¿de qué? De los antígenos. Entonces, esos péptidos que son de los antígenos son péptidos lineales de tamaño muy grande, que se tienen que fragmentar, y para fragmentarse se va a unir a la ubiquinina, que esta ubiquinina me va a hacer que se me transporte por medio de las proteínas E2 ¿hacia dónde? Hacia el protosoma. ¿Y qué va a hacer el protosoma? Lo va a degradar para formar péptidos antigénicos mucho más pequeños, entre 8 a 10 aminoácidos. Entonces, ahí para que no se confundan en el libro, la tabla que está a lo último del capítulo, y si son 8 o 10 aminoácidos cambia. Pero entonces lo vamos a dejar en 8 a 10 y 12 a 20 para otra clase. 12 a 20. 8 a 10. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahorita también vamos a seguir hablando de eso en la inmunidad celular. Entonces, no nos guiamos por la tabla, sino que nos guiamos por el texto que tiene como tabla. ¿Listo? Cuando ya se fragmentan y se forman los péptidos antigénicos, ¿qué va a pasar? ¿Se reconoce? Sí, pero es que estas sillas están acá. ¿Por las TAP se van a llevar a la NCLA? Sí. ¿Por la TAP? Sí, por la tabla. Entonces, Estos péptidos antigénicos que ya van a ser los epítopes, ¿qué son los epítopes? Son proteínas. Sí, pero ¿qué características tienen? Son las que se unen a los receptores del linfocito
pero es la que tiene que. ¿Ah? Son parte del antígeno, pero ¿qué características tiene el epítope? ¿Ah? ¿Qué son Es la parte que va a ser reconocida. Que es más fácil reconocida. Y ella es la que le da la característica ¿a quién? Al antígeno. Entonces, ese epítope van a ser esos 8 a 10 aminoácidos que me van fragmentando para que vaya al retículo endoplásmico y vaya a ser transportada por el TAC, por la TAC. ¿Y qué va a pasar? Se me va a unir. ¿A dónde se me une? Al nicho de HL. No, pero ¿en qué zona? En la zona de vendidura o en el nicho que se forma entre cuáles cadenas? Las alfa y la beta. Entre la 1 alfa y la 2 alfa. ¿Listo? Entonces, esta bolita en sí va a ¿dónde? Acá que se forma la hendidura. Entonces, la carnesina me está haciendo de que se proteja este complejo trimolecular. ¿Para qué? Para que en el momento que se me une el epítope o el péptido antigénico mucho más pequeño, se me va a unir también ¿quién? No, La beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina. ¿Listo? Cuando ya esa beta 2 microglobulina está unida al complejo trimolecular y se me une el péptido antigénico, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Se va a llevar el linfocito TC8. ¿Para qué? Para ser presentado al linfocito Para. CD8. Exactamente. Entonces ahí vamos a ver la diferencia, que las moléculas de clase 1 me van a responder principalmente con linfocitos T CD8. Que recuerden que estos linfocitos T CD8 me van a dar respuestas principalmente para patógenos intracelulares y para cambios tumorales o células tumorales. Es decir, todos van a ser cambios intracelulares. A diferencia del CD4 que van a ser para agresiones extracelulares, que ya ahorita vamos a ver. Entonces, acá tienen que relacionar que la molécula de clase 1 se me va a entregar el péptido antigénico ¿a quién? Al linfocito CD8. ¿Listo? ¿Qué característica tiene este linfocito CD8? Que va a ser citotóxico. Es decir, él por medio de apoptosis me va a poder eliminar ¿qué? El patógeno intracelular, o me va a poder eliminar las células tumorales que se me están formando. O sea, él mismo me lo elimina, sin hacer toda la cagada que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es sobre la parte de las moléculas de clase 1. Pero estas moléculas de clase 1, entonces solamente van a generar, o solamente se van a reconocer péptidos de 8 a 10 aminoácidos. Por lo consiguiente, más del 70% no van a poder ser ¿qué? Reconocidos y no se van a poder entregar ¿a quién? A los linfocitos T. Entonces, ¿cuál es la única forma de que se haga la entrega a los linfocitos T? Que se fragmente hasta que se formen péptidos de 8 a 10 aminoácidos. ¿Listo? De una del retículo endoplasmático y de una vez se puede reconocer, entregársele al CD8. ¿Sí? Eso ya lo vemos que es esta presentación cruzada. Entonces, la que me va a transportar a este péptido antigénico a la unión de la hendidura y eso va a ser las chaperonas TAC, que van a ser moléculas transportadoras. ¿Listo? Y estas van a ser la unión del péptido al nicho de la molécula. Entonces, tener claro de que el nicho va a estar entre alfa 1 y alfa 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se forma normalmente el HL1? Por el complejo trimolecular. De ese complejo trimolecular se le va a unir posteriormente la beta 2 microglobulina. ¿Cómo hace de que esta no se una? ¿O cómo se protege este complejo? Por la carnesina. ¿Cuándo se me une la beta 2 microglobulina? Cuando llega el péptido antigénico. Y en ese momento es que ya se me está formando como tal todo el complejo que va a tener la capacidad de llevarme este péptido antigénico ¿hacia dónde? Hacia el nicho del linfocito T CD8. ¿Listo? Que cuando ya este se entrega de aquí y pasa acá,
¿Qué tipo de inmunidad sería? Celular. Inmunidad celular, que esa ya sería la inmunidad adquirida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ahora vamos a ver lo de la parte de la presentación cruzada. Entonces, en esta presentación cruzada, cuando se ingresa ¿qué? Cuando se ingresa un antígeno que tiene los niveles, o que tiene la composición de 8 a 10 aminoácidos, entonces no se va a hacer todo el proceso, sino que pasa directamente ¿a dónde? Al retículo endoplásmico, y de este retículo endoplásmico, ¿qué va a hacer? Se le va a unir la beta-2 microglobulina, y al unirse la beta-2 microglobulina y a tener ya el péptido acá, se va a llevar directamente ¿dónde? A la membrana para entregársela al linfocito CD8. ¿Listo? Entonces acá no está actuando el protosoma, sino que va directamente al retículo endoplasmático. ¿Listo? Ahí vuelven a actuar las enfermedades antígenos. Ahí vuelven, sí. Ahora, en las moléculas de clase 2, estas moléculas de clase 2, a diferencia de las otras, van a tener cadenas alfa y cadenas beta. Entonces van a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Igualmente, ¿qué va a tener? Una hendidura formándome el nicho, ¿para qué? Para reconocer los aminoácidos ¿de quién? Del péptido antigénico. Pero ¿cuál diferencia hay entre el número de aminoácidos? Esta me va a reconocer péptidos de mayor tamaño, de 12 a 20 aminoácidos, y cuando se me presenta, cuando se me presentan los péptidos antigénicos, se me presentan ¿a quién? A los linfocitos CD4. Entonces, ellas me van a responder principalmente a estímulos extracelulares, y lo que me hacen es, o lo que me llevan es a que se me diferencien los diferentes ¿qué? Linfocitos CD4. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, linfocito CD8, grandes rasgos, me va a producir apoptosis directamente. En cambio, linfocito CD4 se me va a hacer una diferenciación celular, y dependiendo de los mediadores que intervengan, se van a producir los diferentes tipos de linfocitos CD4. Eso lo vemos la próxima clase, que son lo que ustedes ven en el libro: TH1, TH2, TH17, T-Gres. Esos son los linfocitos CD4. Estas moléculas de clase 2 entonces se expresan solo en los linfocitos B, los macrófagos, células dendríticas y las células de Langerhans. ¿Que estas células cómo se llamarían? Presentadoras de antígenos. Células presentadoras de antígenos. Entonces, estas moléculas clase 2 no se me van a presentar ¿dónde? En los linfocitos T. A diferencia de que sí se me presenten los linfocitos B, porque los linfocitos B, después que hacen el camping, ¿qué? Se hace la presentación del antígeno. Entonces, estos grupos celulares son los que me van a llevar a hacer la presentación ¿qué? Antigénica. Y son llamadas células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Listo? Entonces, hasta acá, cuando hablamos de que el microorganismo ingresa por medio de ¿qué? De endocitosis, pasando ¿por dónde? Por la membrana celular. Ellas se ingresan, y acá ¿qué? Se me va a formar el fagosoma. Después de que se me forma el fagosoma, se me liberan las enzimas lisosomales. ¿Y qué me hacen ellos? Me van a degradar, pero recuerden que cuando se degradan también se va a escoger el péptido más representativo o antigénico, que serían los epítopes. ¿Listo? Entonces, estos epítopes o estos péptidos antigénicos se me van a unir ¿a quién? A la molécula de clase 2, para poderse llevar hasta la membrana nuevamente, y de ahí de la membrana va a buscar ¿a quién? A los linfocitos de CD4 para su diferenciación. Entonces, ¿cómo se forma esta molécula clase 2? Entonces, la molécula clase 2 siempre va a tener una cadena invariable. ¿A nivel de qué? De retículo endoplásmico.
esta cadena invariable, ¿qué me hace? La protege que no se le una otros. La protege de que no se me unan otros antígenos intracelulares, sino el antígeno que se está formando por la fragmentación de los péptidos antigénicos. ¿Listo? Entonces, esa cadena invariable me va a proteger que acá donde se me forma la región del nicho no se me una otro péptido antigénico. Cuando ya recibe el estímulo del péptido antigénico, que es esta imagen de acá, la cadena invariable se retira y queda solamente una cadena que me recubre ¿el qué? El nicho. Esa cadena que me recubre el nicho se llama clip, que es esta que vemos acá, y ese clip es una pequeña parte ¿de quién? De la cadena invariable. Para que esa cadena invariable o para que ese clip se me retire, tiene que estimularse por medio del HLA-DM. Este HLA-DM es el que me va a permitir de que se retire el clip al HLA-2 y se me pueda reconocer ¿quién? Los péptidos antigénicos para poder posteriormente llevarlos ¿a dónde? A los niveles de la membrana celular y de ahí presentarlos ¿a quién? A los linfocitos CD4. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, o sea, en conclusión, ellos solo reciben estímulos extracelulares, ¿cierto? ¿Quién? O sea, la membrana, sí, el microorganismo entra y solo puede ser el péptido extracelular. Este extracelular es el que me va a quitar, sí. Porque recuerda de que él da respuesta es a estímulos extracelulares. Porque a estímulos intracelulares me responde la molécula clase 2, clase 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? El HLDM. El HLA2, el DM, me va a retirar el clip, que es una fracción de la cadena invariable, para que este nicho del HLA2 me pueda reconocer el péptido antigénico. Y después de que me lo reconoce, después se lleva hasta la membrana celular para que se pueda transportar ¿hacia dónde? Hacia los linfocitos de CD4. Ese péptido ya es el epítope. Este péptido ya es el epítope que se forma acá. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería como tal una respuesta de qué tipo de inmunidad. No, hasta acá. Nada. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de fagocitosis. Ya acá se fragmentó, se va a coger el péptido más representativo y después de ese péptido más representativo, ¿qué va a hacer? Se va a llevar ¿a dónde? Al linfocito T CD4. Entonces ahí es donde entra el complejo mayor de histocompatibilidad, pero este complejo se me va a estar formando ¿dónde? En el retículo endoplasmático. Pero ¿quién es el que me va a dar el estímulo para que se me quite la cadena que lo protege? No, el péptido antigénico. ¿Listo? O sea, acá este proceso que hacemos acá. ¿Qué ocurre con? Porque yo leía que también habían células que no son receptoras de antígenos profesionales y ellas producen interferón gamma. Ajá. Entonces dice que este interferón gamma pues ayuda a que Esas interferón gamma activan algunas células que son presentadoras de antígenos no profesionales, como cuáles? Como los fibroblastos, las células de los islotes pancreáticos, las epiteliales del timo, las endoteliales. Entonces ellas me hacen este mismo proceso de la presentación, pero no me lo hacen de forma profesional como si me lo hace el linfocito, el macrófago y la célula dendrítica. Profe, cuando tiene la cadena invariable, cuando el péptido no antes de quitarle la cadena invariable todavía no tiene la cadena clip, ¿cierto? No, acá no tiene todavía Cuando se la quita, que llega la cadena. Cuando se la quita, le queda el clip. Y ahí del clip me va a intervenir el HLA-DM para retirarle el clip y si se me pueda reconocer el péptido a nivel del nicho. ¿Listo? Entonces, lo que dice el compañero, ya es la siguiente diapositiva. En procesos inflamatorios por infecciones se va a producir interferón gamma. Que este interferón gamma te va a inducir en la producción de ¿qué? De moléculas clase 2 en las cuales van a intervenir algún tipo de células como los fibroblastos, como las células endoteliales, como las células de los islotes pancreáticos, haciéndome la función de ¿qué? De la molécula clase 2, presentándome el antígeno ¿a quién?
a los linfocitos T CD4, pero esta va a ser una presentación no profesional. Entonces, por eso cuando veíamos las células presentadoras de antígenos, veíamos que las únicas 3 profesionales iban a ser macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Acá no nos confundamos porque pensamos de que los linfocitos T van a expresar este tipo de moléculas, pero no lo expresan, ¿listo? Sino que el linfocito T es el que se va a estimular por medio de las moléculas clase 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, esta misma. Esta taxina sí, hace lo mismo de moléculas transportadoras. Entonces, acá la diferencia entre los dos tipos de moléculas. Entonces tenemos cómo se integran las cadenas, las cadenas que lo integran. Entonces, en la HLA1 la integra alfa y beta 2 microglobulinas. En la 2 lo integran alfa y beta. Pero en ambas se integra por ¿cuántas cadenas? Por 4 cadenas. ¿Listo? Acá 3 alfa y una beta 2 microglobulinas. Y acá 2 alfa y 2 betas. La localización de los sitios de unión del antígeno, siempre para que no se lo aprendan de memoria, es donde se forme ¿qué? La hendidura. Que en esa hendidura está el nicho que me va a reconocer los aminoácidos del péptido antigénico. Entonces, la ubicación acá es entre alfa 1 y alfa 2. Y acá es entre alfa 1 y beta 1. La unión al TCR, entonces se realiza, eso lo vamos a ver, entonces en alfa 3 al CD8. Aquí para que les quede, que lo mismo que les tiene que quedar claro, es que el CD8 va con la molécula 1, o sea con HLA1. Y el CD4 va con el HLA2. ¿Listo? Tamaño de los péptidos que reciben. Entonces, acá es donde varía, que dice que de 8 a 11 y acá dice que de 12 a 34. Pero cuando vemos la parte de la inmunidad celular, vuelve y nos dicen de que es de 8 a 10 y de 12 a 20. Entonces, para que lo dejemos en las otras. Estos son los locis que se encuentran principalmente en cada una de las moléculas y esas son las células que la expresan. Entonces, acá todas las células nucleadas, pero acá sí le expresan células específicas como los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas y las células de Langerhans. Que estas son las células presentadoras de antígenos. Pero también puede ser expresada, por lo menos en el territorio vascular, cuando se produce interferón gamma al momento en que se produce inflamación secundaria a los cuadros infecciosos. ¿Listo? Pero cuando ya se hace esta parte, ya no se hace por medio de presentación de células de presentadoras de antígenos profesionales, sino presentación, o sea, por células presentadoras de antígenos no profesionales, como los fibroblastos o las células endoteliales. Ahora, la clase 3. Entonces, las otras dos clases son las más importantes. ¿Por qué? Porque me estimulan la activación de ¿quién? Del linfocito T, sea CD4 o sea CD8. ¿De qué va a depender el reconocimiento de cada uno? Entonces, primero, de si el estímulo es intracelular, que si es intracelular se va a activar el complejo magnético compatibilidad 1, en el cual se va a llevar a ¿quién? A CD8. Pero tiene la capacidad de estimular la apoptosis y pudiendo ser citotóxico. Si el estímulo es extracelular, por lo menos una bacteria que me está ingresando, o un parásito, o un hongo, ahí me va a estimular ¿qué? La molécula 2, y esa molécula 2 me va a presentar ¿a quién? Me lo va a presentar al CD4, para poder hacer ¿qué? La diferenciación celular. Entonces, ambas activaciones de los linfocitos T, tanto los linfocitos TCD4 como los linfocitos TCD8, van a iniciar ¿cómo? Con el reconocimiento del antígeno. Entonces, posteriormente de que ese péptido antigénico llega hasta el nicho del receptor de la célula T, ahí es cuando se va a empezar ¿qué? La activación del linfocito T. Eso es lo que vamos a ver hoy.
Y dependiendo del tipo de linfocito, así va a ser la respuesta que me dé entre si es citotóxico o si hace diferenciación celular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, los genes de la clase 3 me producen principalmente o generan entonces factores de qué? De la vía alterna de complemento, y estos se originan en unos losis específicos que son el HLA-DR y el HLA-B. ¿En qué cromosoma están ubicados los losis del HLA? En el cromosoma 6. Recuerden que es 6P. Sí. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones importantes de estas moléculas de HLA? Entonces recuerden que las moléculas de HLA son antígenos ¿de quién? No, glóbulos rojos no, de los leucocitos humanos. Entonces, este HLA van a ser los antígenos que van a estar en la membrana ¿de quién? De los leucocitos. Entonces ellos me van a marcar una diferencia o me van a marcar una importancia de que mis HLA van a ser totalmente diferentes que los de la compañera. Van a ser totalmente diferentes que los de la compañera. De acá en Cúcuta. Pero ellos tienen una importancia que de pronto yo puedo tener más compatibilidad de HLA con María que con la compañera, porque el origen de ella es totalmente diferente en el árbol familiar. Entonces, por eso ellos me buscan estudios o me pueden encontrar estudios antropológicos. Lo digo con María porque María es de Santa Marta y yo soy de Valledupar. Entonces, en algún momento, las familias, ascendiendo como tal en el árbol, pueden llegar a que, ¿qué? A que uno tenga el mismo grupo de HLA. Entonces, en estos estudios antropológicos, hay personas, esto obviamente se hace mucho más en países industrializados, personas muy vagas, que vamos a ver el HLA, pero así yo puedo saber cuál puede ser la procedencia que yo tengo. Si soy de los caucásicos, si vengo de la región asiática, si soy directamente de los descendientes de África. Entonces, eso va a variar entre ¿qué? Entre las descendencias que se tengan. ¿Listo? Entonces, eso nos puede llevar a que ¿qué? A que yo pueda saber si mi papá es mi papá. Porque el HLA me va a dar un porcentaje de cuánto de compatibilidad. Del 90%. Pero si a ese 90% además le sumo la hemoclasificación ABO y RH, puede ser ¿de cuánto? Del 98%. Pero miren cuánto me está ascendiendo el porcentaje de compatibilidad con la hemoclasificación, solamente 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alta posibilidad que los antígenos de los eritrocitos míos sean diferentes a los de mi papá. Esa es una creencia popular, que si yo soy O positivo, mi papá tiene que ser O positivo, o si no, yo no soy el papá. Eso es falso. ¿Listo? Porque ustedes pueden tener el tipo de sangre de los abuelos de cualquiera de los dos, o pueden tener el tipo de sangre de su mamá. Pero si ustedes se van a zonas más remotas de Colombia, todavía hay la creencia que si no es mi mismo tipo de sangre, no es mi hijo. Entonces, pero el porcentaje solamente me aumenta en compatibilidad un 8%. Es mucho más confiable que yo haga la similitud entre padre e hijo con el HLA a que lo haga con los antígenos de los eritrocitos. ¿Listo? Entonces, por esa misma compatibilidad que se tiene a nivel de los leucocitos, me va a tener una importancia a nivel de ¿qué? De los trasplantes. Entre más parecido sea el HLA entre el donante y el receptor, mayor probabilidad de éxito en el trasplante y no rechazo se puede tener. ¿Por qué? Porque no se van a producir anticuerpos en contra de HLA que yo tenía en mis leucocitos. Es decir, si yo tenía antígenos en mis leucocitos que tenían tal variante y me están colocando un trasplante de una persona que tenía HLA de la misma variante, la probabilidad de fallo en el trasplante es muy mínima. ¿Qué pasa en esta parte de los trasplantes?
países como Estados Unidos, que tienen, bueno, todos tenemos bancos, pero allá sí funciona. Entonces, sí, porque por lo menos acá en Colombia, para que usted lo trasplante, no es ni siquiera que tenga dinero, es que usted se gane la lotería literal, porque le cogen su nombre a la suerte. Entonces, acá en Colombia es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de ¿qué? De donar los órganos. Hasta hace poco fue que se legisló que si yo no he firmado nada en la notaría, yo soy un donador. Si no lo sabían y son religiosos de algún lado, vayan firmando en la notaría, porque si no, ahí no hay nadie que se lo lee. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque por lo menos si es una persona joven, ¿cuántas vidas puede salvar si se le traspasan todos sus órganos? Muchas vidas. O no tanto salvar, sino que puede cambiar muchas vidas. Porque yo le puedo trasplantar córnea, yo le puedo trasplantar hígado, yo le puedo trasplantar tal órgano, yo le puedo trasplantar tal cosa, todo lo que yo necesito. Entonces, esa es la importancia de la parte de los trasplantes. Pero entonces, en países donde me hacen mi secuencia de antígenos de leucocitos para ver yo qué HLA tengo y no concuerdo con los HLA ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi familia, lo más probable que es adoptado. Entonces, eso pasa y bueno, usted todavía no tiene edad para que le den ese programa. En eso que dan los domingos, hay un programa donde una persona que estaba buscando un trasplante no lo consiguió en Estados Unidos y lo consiguió en Colombia. Y le empezó a averiguar que por qué le había pasado y es que él era colombiano. Y yo no sabía. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que en toda mi población yo debo conseguir los mismos variantes o los más próximos a quién, al HLA de las ascendencias, sino que hay países como Colombia donde provenimos de múltiples países. Entonces algunos, si empiezan a hacer el árbol genealógico, algunos vienen de Portugal, otros vienen de Inglaterra, otros vienen de Japón, otros vienen de Italia, otros vienen de España, no todos venimos de los españoles. Entonces eso nos lleva a que nuestro HLA sea muy variable. Pero en países que son tan ¿qué? O sea que su población es tan idéntica, por lo menos los asiáticos, su HLA debe ser muy similar y debe ser totalmente diferente a la mía, o menos de que claro, y eso ustedes lo van a ver cuando vean genética el próximo semestre. Entonces esa, en la importancia de los trasplantes es esa parte. En la importancia de la transfusión de las plaquetas y de los polimorfonucleares. Las plaquetas y los polimorfonucleares son ricas en moléculas de antígenos leucocitarios humanos. Por lo cual, si yo le hiciera a mi paciente que va a ser receptor de mis plaquetas o de mis polimorfonucleares, el HLA, y este es altamente compatible, lo más probable es que no va a generar ningún tipo de reacción las plaquetas que yo le transfunda o los polimorfonucleares que yo le coloque. ¿Por qué? Porque el HLA me va a llevar a que no se produzcan anticuerpos en contra de las plaquetas que le estoy donando o en contra de los polimorfonucleares que le estoy donando. Eso me lleva a que la transfusión sea totalmente exitosa. ¿Listo? Lo que pasa es que si llevamos a gastos, no se va a hacer en Colombia. Sí, ¿por qué? Porque seguramente, no sé qué pregunta tendrá, pero esto, hacer como tal la secuenciación de mi HLA va a ser muy costoso y solamente para transfundirle plaquetas no se lo va a hacer nadie. Entonces, ahí ya se juega como tal aquí en Colombia a la suerte, me imagino que en muchos países, porque no van a gastar haciendo un HLA solamente para transfundirle plaquetas. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características. Otro, los estudios antropológicos. En los estudios antropológicos, entonces, es cuando empezamos a ver las secuenciaciones holológicas que se tienen de HLA, que deben ser iguales en qué tipo de personas. No, pero parecidos entonces. No, en las personas que son de una misma raza. ¿Listo?
Entonces, como los japoneses. Entonces, ahí en los japoneses, entonces tenemos el HLA-B-V54. ¿Que eso qué quiere decir? Que si ellos son de esa misma raza todos deben tener el HLA-BV54. A diferencia de los chinos que tienen el HLA-BV46. Entonces, a pesar de que ellos son de una misma, por decirlo así, sector del mundo, pero termina siendo diferente su HLA. ¿Listo? Y los caucásicos, entonces consiguen ellos el HLA-A1. Y por último, la determinación de la paternidad. Entonces, para que les quede claro, es más confiable hacer la determinación de la paternidad con el HLA a hacerlo con los antígenos de los eritrocitos. Entonces, siempre esa pregunta se lo hacen a ustedes porque los papás siempre quedan con la duda. Porque el niño no sigue eso, así sean personas estudiadas, porque hay muchas personas estudiadas que saben de otra cosa que no es de medicina. Entonces, ellos quedan con la duda de por qué, por ejemplo, porque el niño es O negativo y yo soy A positivo. Porque ahí la diferencia se ve mucha. Porque si hubiese sido A y A, uno dice, bueno, le pegué al A. Pero ya, sí, claro, eso piensan los papás. Porque es que la mamá siempre va a ser la misma. Pero el papá puede variar. Entonces, ellos siempre tienen la duda y la multiplicación es porque los antígenos de los eritrocitos no me van a dar los niveles de determinación de paternidad al 100%. Es más, ni siquiera los eritrocitos más los leucocitos me van a dar al 100%. Por eso, cuando ustedes ven una prueba de paternidad, no sé si lo han visto alguna vez, en la prueba de paternidad abajo dice compatible en el 88,9%, casi siempre, o sea, en el 99%. Pero está esa posibilidad del 1% de que no sea mi hijo. Pero la probabilidad de que no sea mi hijo es muy mínima. Pero ellos se hacen la salvedad de que no es 100%. ¿Listo? Entonces, esto lo utilizan para hacer la determinación de la paternidad. O sea, se tiene en cuenta el grupo sanguíneo, pero también le hacen lo que se llama prueba cruzada. Las pruebas cruzadas se hacen a todas las sangre que tenemos. Entonces, tú vas a hacer la donante y ella va a hacer la respuesta. A ella le toman una muestra y la cruzan con un grupo de anticuerpos de los tuyos. Y eso mira para ver si la sangre se hemoliza o no se hemoliza. Si se hemoliza, prueba cruzada positiva, no se puede. Si no se hemoliza, prueba cruzada negativa, eso se puede transmitir. Eso se hace en todo Colombia. En Pamplona, que no me acuerdo. Sí, o sea, eso se hace siempre. Y por eso, por lo menos para transfundir a ¿cómo se llama? Un paciente, muy pocas veces se hace. Ya. Primero tienen que hacer la prueba. Y la prueba lo que hace es eso. Cogen plaquetas, glóbulos rojos, lo que se van a transfundir tuyos, le colocan anticuerpos que te va a donar y ahí mira si hace reacción. Si se emboliza la sangre, yo le puedo donar. Que se comparta con otras especies, ¿no? Sí. Por lo menos, lo que tú colocas en las válvulas es que tenía, porque por lo menos las válvulas naturales casi no se utilizan, pero si ellos me llevan el HLA cerco, me permiten que su antígeno no me van a afectar, no se van a, ¿cómo se llama? A una reacción estable. Entonces, es compatibilidad. En genética te van a explicar otras cosas que varían entre todos los niños. Entonces, hay cosas que varían entre nosotros que me pueden dar el 2%. Pero vamos a hacer la prueba genética y cada vez 100%. Entonces, cuando encontramos algunas moléculas de HLA, por lo menos si las tengo, por lo menos yo puedo sufrir de algunas enfermedades específicas. ¿Qué es esto que les hablan acá?
Entonces, yo puedo tener una retinopatía por el HLA1 de tipo HLA asterisco 29. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esta variante entre mis antígenos de leucocitos, yo puedo llevar a desarrollar ¿cuál enfermedad? Una retinopatía. Al igualmente, me coloco un ejemplo de una enfermedad común, la diabetes. Entonces, si yo tengo la variante de los antígenos leucocitarios humanos de Q8, yo tengo riesgo de desarrollar ¿qué? Diabetes tipo 2. Pero ahí empiezan a jugar, ¿por qué mi papá le da diabetes y a mí no? Porque mi papá pudo haber sido sedentario, mi papá manejaba mula, mi papá todo el día estaba sentado, en cambio yo soy deportista de alto rendimiento, hago la media maratón de Cúcuta. Entonces, esta es una enfermedad multifactorial. Pero ya hay enfermedades que no tienen que ser multifactoriales. ¿Qué son multifactoriales? Que yo tengo predisposición genética, pero tengo que colocarle el componente ambiental, o sea, lo que yo hago, a lo que yo estoy expuesto. Pero hay algunas enfermedades que no necesitan el componente ambiental, sino que son netamente genéticas. Por lo menos la narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? Que te quedan dormidos. Eso es como tal una patología, sino que las personas, por decirlo así, no le prestan atención. Pero las personas que sufren narcolepsia pueden estar en una cirugía con el cirujano enfrente dormidos completamente, como el compañero, ¿no? Sí, como el compañero, por lo menos. Entonces, no solamente, porque por lo menos lo normal de todos es que si estamos en una charla, si estamos en un congreso, si estamos viendo una película aburrida, nos quedamos dormidos, ¿verdad? Sí, porque por lo menos en un congreso puede haber una excelente charla o un doctor que vive en Estados Unidos pero es muy aburrido. Entonces ahí eso viene siendo normal. Pero hay personas que si le hablen o no le hablen, igual se quedan dormidos. Que si están jugando o no están jugando, se quedan dormidos. O sea que en cualquier momento se pueden llegar a quedar dormidos. Que están viendo televisión y se quedan dormidos. ¿Ah? Manejando se puede llegar a quedar dormidos. Yo escuchaba algo parecido de gente que parece que está muerta. No puede. Gente que parece que está muerta, sin signos vitales, sin nada. Hasta. Si antes de quedarse dormidos sienten sueño. ¿Sienten sueño? No. Así es. Te coloco el ejemplo claro es, imagínense, o sea, usted en una sala de cirugía, 10 internos, un anestesiólogo, una instrumentadora, 2 circulantes, una jefe, un cirujano, y usted se queda dormido. O sea, no. O sea, si usted haya estado toda la noche leyendo, no se queda dormido. Por todos los estímulos, tanto visuales y auditivos, que yo tengo constantemente. Entonces, por lo menos en esta enfermedad, sí puede tener un componente netamente genético y ahí no varía como tal mi componente ambiental por lo que yo le haga como estímulo. Al igual que por lo menos la artritis reumatoidea, las enfermedades celíacas, la esclerosis múltiple, o sea, ya son enfermedades de ¿qué? De antecedentes genéticos principalmente. ¿Qué se hace en ese caso? Claro que no. Profesor, yo antes refería a la catalepsia. Pero no, eso no es. Pues pensé porque usted decía eso. No. Es que una señora, o sea, la declararon muerta y como como a las 8 horas, o sea, ya se levantó en la morgue, como en la nevera. Entonces, así como el HLA me puede llevar por lo menos a algunos tipos de enfermedades, dependiendo de la que tenga, también puedo tener alteración a nivel de metabolismo de ¿qué? De algunos medicamentos, como el abacavir, que es un antirretroviral que utiliza principalmente en los pacientes con VIH, y el hecho de que tenga esta variante de HLA me puede llevar a que ¿qué? A que no vaya a funcionar el tratamiento con el abacavir. Entonces, muchos pacientes, por lo menos le colocan abacavir, no le funciona y lo siguiente que hacen es realizarle esta variante del HLA.
Entonces, eso sí tiene, por decirlo así, sus importancias clínicas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No.